Bienvenidos. Hoy nos hacemos una pregunta. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Por qué no hace nada en contra de Venezuela y su aliado persa? ¿Cuál es el miedo? Estos dos países han pisoteado todas las restricciones, violando las sanciones que pesan en ambos países desde hace mucho tiempo. Somos dos pueblos pacifistas, dos pueblos pacíficos, que lo que queremos es nuestro propio desarrollo. Dos pueblos rebeldes, dos pueblos revolucionarios, que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano. La mayoría de los buques están cerca a la costa venezolana, cargados de gasolina. Ya están arribando. Y la pregunta es, ¿por qué Donald Trump, con todo el poder que tiene, no puede hacer absolutamente nada para frenar esta entrega? ¿Será que tiene miedo de enfrentarse cara a cara con el país del Medio Oriente? No podemos permitir que ninguna potencia asuma su rol de superpolicía y con ello dictar medidas que prohíban acá, que prohíban allá. Eso no puede existir en pleno siglo XXI. Con esta llegada con el buque Fortuna y los demás buques que ya están dentro del mar territorial venezolano, dentro de la zona económica exclusiva y que van a seguir arribando a Venezuela, se expresa la autodeterminación de los pueblos. Nosotros tenemos derecho a la libertad de comercio, a la cooperación bilateral con cualquier país del mundo, pero hablo de Irán porque esta es una relación de hermandad que se ha construido durante muchos años, en horas donde se ha pretendido seguir asfixiando al pueblo venezolano, donde se ha pretendido seguir bloqueándonos, seguir sancionándonos. Hoy se levanta una voz de dignidad, una voz de resistencia. Ya los buques están entrando a territorio venezolano y además escoltados por la Armada Nacional Bolivariana. Es decir, hicieron todo lo que quisieron y Donald Trump lo único que pudo hacer fue quedarse callado y dejarlos pasar. Teherán había advertido que habría consecuencias si Estados Unidos, su principal enemigo desde hace 4 décadas, bloqueaba las embarcaciones, que según reportes de prensa transportan 1,5 millones de barriles de combustible. Autoridades estadounidenses han expresado preocupación por el papel cada vez mayor de Irán en Venezuela. Tenemos derecho a comerciar libremente entre nosotros, entre Irán y Venezuela, intercambiar productos, comprarnos productos, vendernos productos. La llegada de los buques coinciden con una severa escasez de gasolina. El desabastecimiento desde hace muchos años en la zona fronteriza empeoró durante el confinamiento del COVID-19 y alcanzó a Caracas, algo que nunca antes había sucedido. Pero a todo esto, ¿usted qué opina? Ser, una vez más, al pueblo de la República Islámica de Irán, al gobierno del presidente Rouhani, al líder supremo, el Ayatollah Khomeini, nuestro querido amigo, por su disponibilidad, su solidaridad, su valentía, que ha permitido que ya a Venezuela hayan llegado al día de hoy 3 buques con la gasolina y los insumos para la recuperación de las refinerías. Ha perseguido durante más de un año todos los barcos, todas las importaciones de insumos para producir en Venezuela la gasolina, todos los barcos para traer gasolina. Y eso llegó a su punto culminante ahorita en el mes de febrero, marzo. Y bueno, hemos resistido con un plan, hemos resistido para los servicios fundamentales, pero no hemos quedado solo en la resistencia. Hemos ido a la batalla por pasar una contraofensiva y garantizarle al pueblo su abastecimiento de gasolina, como se lo vamos a garantizar. Se lo vamos a garantizar. Venezuela tiene derecho, y los pueblos del mundo tenemos derecho a la libertad económica, a la libertad de comercio, a comprar y vender en el mundo todo lo que necesitemos. No puede ser que el gobierno imperialista de Donald Trump, en conchupancia con la oposición golpista, extremista, antivenezolana del guaidosismo, todos los días persigan
el alimento, la medicina, la gasolina. No puede ser. No, es un crimen de lesa humanidad lo que cometen contra el pueblo de Venezuela. Y así lo vamos a llevar a la Corte Penal Internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a medios de comunicación a mostrar la verdad del país de Venezuela sobre el manejo de la pandemia para la COVID-19 para contrarrestar la campaña mediática contra esta nación suramericana. La derecha fascista no se relaja comunicacionalmente. Todos los días está mintiendo de Venezuela. Todos los días está atacando a Venezuela. Todos los días con su odio, con su mezquindad, con su individualismo, con su perversidad. Nosotros no podemos relajarnos. Yo le pido apoyo a todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Mostremos la verdad de Venezuela. Esa visita casa por casa de más de 10.000, 11.000 equipos médicos, 13.000 equipos médicos, todos los días. Eso no ha bajado ni un tantico así, como decía el Che. El presidente de Venezuela destacó que en el país, en esta nación suramericana, se han realizado 865.367 pruebas de despistaje que representan la mayor cifra en este continente. Hemos llegado a 865.367 pruebas. 28.846 pruebas por millón de habitantes, el más alto nivel de pruebas de todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, pasando por el Caribe. Aquí está 865.367 pruebas. Y las visitas casa por casa, la encuesta del sistema Patria para detectar los síntomas probables, y después ir a la visita casa por casa, con las pruebas rápidas, con las pruebas moleculares, y después ir, en los casos que son detectados, al aislamiento y al tratamiento. El presidente de Venezuela anunció además un plan para una nueva normalidad vigilada y protegida en el país. Vamos a una nueva normalidad vigilada y protegida, con nuevos mecanismos donde vamos a flexibilizar actividades económicas y sociales, con cuarentena relativa y controlada. Y donde haga falta, porque surja algún foco, alguna preocupación, cuarentena local, parcial. Y si es necesario llegar a los toques de queda que hemos practicado en la frontera y en Nueva Esparta, llegaremos. Eso, así lo anuncio. Así, vamos a la nueva normalidad, vigilada y protegida. Tribunal Supremo de Venezuela anuló elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. El Tribunal Supremo anuló este martes la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, la cual venía encabezando desde enero del presente año. Asimismo, quedó anulada su junta directiva y se reconoció la que es liderada por Luis Parra, quien es un disidente de la oposición venezolana. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró válida la junta directiva de la Asamblea Nacional, la cual está conformada por los diputados Luis Eduardo Parra Rivero como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente, anunció en un comunicado el Tribunal Supremo. Y ahora la pregunta es, ¿qué tanto peligra el puesto de Juan Guaidó como líder de la oposición? El Tribunal Supremo también señaló que cualquier persona, ya sea pública o privada, que preste o ceda espacio para la instalación de un parlamento paralelo, inmediatamente ello será considerado en desacato y cualquier acto ejercido como tal es nulo. El dictamen ordenó además enviar copia certificada del expediente y del fallo al Ministerio Público, Fiscalía, a los fines legales correspondientes en relación a las actuaciones del ciudadano Juan Guaidó, agregó el comunicado del tribunal. Además indicó que la junta directiva, que es liderada por Luis Parra y cuestionada
por la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional, no cometió ninguna actuación fuera del marco de la competencia constitucional. Cabe recordar que más de 50 países reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y este tomó juramento en un acto que se llevó a cabo en la sede de un periódico en Venezuela, luego que no le permitieran ingresar a una sede del legislativo. Y en ese momento, en una sesión paralela, Luis Parra fue reconocido como jefe de la Cámara en una sesión donde no se adelantó ninguna votación personalizada y cuyas actas nunca fueron publicadas a medios de comunicación. Ahora, el cargo de presidente encargado de Venezuela depende de que presida la Asamblea Nacional. Por otro lado, la oposición ha ratificado el llamado a sesión para este jueves y se espera que en el marco de la misma se pronuncie Juan Guaidó. Lo que está en juego, sin embargo, trasciende al Parlamento el cargo de presidente interino del país que ostenta Juan Guaidó. Se basa en una interpretación del artículo 233 de la Constitución que dice que ante la falta absoluta del presidente de la República, la cual alega la oposición tras desconocer los resultados de las elecciones de mayo de 2018 y mientras elige y toma posesión un nuevo presidente, se encargará de la presidencia quien lidere la Asamblea Nacional. Venezuela cuenta actualmente con una asamblea y dos presidentes enfrentados por su legitimidad. El pasado mes de enero, Juan Guaidó fue reelegido jefe de legislativo con el apoyo de 100 diputados de la oposición. Tuvo que jurar el cargo en un periódico porque no pudo acceder a la sede parlamentaria. Pero horas antes de su elección, en la asamblea había sido proclamado presidente el diputado Luis Parra. Ahora el fallo reconoce únicamente la presidencia de Parra y deja sin efecto la de Guaidó, que sigue contando con el reconocimiento de más de 50 países como presidente interino de Venezuela. La Fiscalía de Venezuela presentó un recurso al Tribunal Supremo de Justicia para declarar al partido de Juan Guaidó como organización. Así lo anunció el lunes el fiscal general Tarek William Saab al vincular a la formación política con una fallida incursión armada por mar. La ley venezolana establece penas de hasta 30 años por cargos de... Saab, de línea oficialista, acusó a Guaidó y a Voluntad Popular, partido fundado por el también líder opositor Leopoldo López, de promover acciones desestabilizadoras en Venezuela. La Fiscalía señala en particular a Guaidó de una incursión naval el pasado 3 de mayo, que dejó decenas de detenidos, entre ellos 2 militares retirados estadounidenses imputados por... Asimismo, se acusa a Voluntad Popular de apropiarse del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero y de la filial petrolera de Citgo por medio de las sanciones que Washington ha impuesto al gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó, líder del Parlamento, es reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, que consideran que Maduro fue reelecto en 2018 en comicios fraudulentos. Trump amenaza con regular o cerrar las redes sociales tras verificación de Twitter. Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras, dijo el presidente de Estados Unidos precisamente desde su cuenta de Twitter. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con regular o cerrar las redes sociales a las que acusó de silenciar las voces conservadoras, un día después de que Twitter comenzase a verificar el contenido de sus mensajes. Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Regularemos con contundencias o las cerraremos antes de permitir que esto suceda, afirmó Trump precisamente desde su cuenta de Twitter, su medio favorito de comunicación. No podemos dejar que las papeletas de voto por correo a gran escala se instauren en nuestro país. Sería una barra libre para todos para engañar.
falsificar y robar las papeletas. Quien mienta más ganaría. De igual modo, las redes sociales. Pórtense bien ahora, subrayó en referencia al tema de origen de la controversia. Twitter enlazó este martes por primera vez un mensaje de Trump que descalificaba el voto por correo con información verificada que contradice lo que el presidente había publicado, un procedimiento habitual en la red social, pero que hasta ahora se había resistido a aplicar al mandatario. Al hacer clic en alerta, la red social redirige a otra página dentro de la plataforma en la cual aparece en letras destacadas en negrita. Trump asegura sin pruebas que el voto por correo derivará un fraude electoral y se cita a medios como CNN y el Washington Post. La alerta de la red social se produjo después de que Trump compartiese un mensaje en el que aseguraba que el voto por correo en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos tendría inevitablemente consecuencias fraudulentas y que derivaría en unos comicios amañados. El presidente reaccionaba así a la decisión del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de enviar papeletas de votación por correo a todos los votantes registrados del estado como medida excepcional ante la situación de la epidemia por el COVID-19. Twitter es la red social más usada por Trump, a través de la cual se comunica directamente con sus simpatizantes sin pasar por el filtro tradicional de los medios y donde acumula más de 80 millones de seguidores. Paulina, buenas tardes. Hoy el presidente amenaza con regular e incluso cerrar plataformas de redes sociales luego de que ayer Twitter incluyera etiquetas de verificación de datos en 2 de sus publicaciones. Hoy incluso por la mañana, en uno de sus últimos mensajes en las redes sociales, dice que Twitter está comprobando ser todo lo que se ha dicho, decir que vienen grandes consecuencias, aunque no ha sido más específico. Todo inició el día de ayer con un par de tweets donde el presidente estaba compartiendo sus opiniones sobre las elecciones venideras y sobre esta modalidad del voto a través del correo. Y dijo incluso que esta modalidad se presta al fraude, que las elecciones de noviembre podrían en sí mismas ser fraudulentas. Para esto, Twitter colocó debajo una leyenda ofreciendo a los usuarios información ampliada. Y si uno da clic a esta leyenda, se despliega un artículo donde dice que el presidente hizo señalamientos sin sustento sobre la posibilidad de un fraude electoral. La compañía Twitter ha señalado ya y confirmado que esta es la primera vez que se ofrece contexto adicional a lo que ha publicado el presidente en su red social, lo que para él significa un atentado contra la libertad de expresión o un intento de silenciar las voces republicanas o las voces más conservadoras. Hace semanas que Trump repite esto, que el voto por correo es horrible y peligroso, un fraude. El presidente llegó a amenazar a algunos estados con retirarles fondos por sus planes de mandar las papeletas al buzón para que los votantes no tengan que exponerse en plena pandemia. En su cuenta de Twitter, Trump dice que robarán papeletas, las falsificarán, que amañarán las elecciones y aclara que no hay pruebas de que el voto por correo implique fraude. Es la primera vez que verifican un mensaje de Trump, un presidente con más de 80 millones de seguidores que ha hecho de Twitter uno de sus canales favoritos para comunicarse. Este año está publicando unos 30 mensajes al día, muchos polémicos. Ahora Trump le responde esto a Twitter, que están interfiriendo en las elecciones. De fondo, la vieja disputa entre demócratas y republicanos por el voto por correo. Enviar las papeletas a todos puede aumentar la participación y eso suele favorecer a los demócratas. Y de fondo también el debate de si Twitter debe eliminar mensajes de líderes mundiales como hace con otros usuarios o si debe dejarlos porque, como dice la empresa, al público le interesa conocerlos. Twitter sí ha eliminado mensajes de Bolsonaro y de Nicolás en los que promovían remedios no probados contra el coronavirus.